Un apapacho a todas las viudas y a los viudos, un buen abrazo. Es el puro nombre, ¿eh? Ahorita vamos a quitarle el estigma a la palabra viudez. ¿Qué hace Dios en el dolor? ¿Qué hace Dios en el dolor? En eso nos vamos a concentrar en estos minutos. Ahí está el reloj. Gracias. Hermanas, viudas y viudos, ¿cómo va la ganancia de almas? ¿Cómo va la obra misionera? Esto que les pregunto, dirán ustedes, hermano, tengo el corazón destrozado, ¿qué me estás hablando de obra misionera y de ganancia de almas? Quiero decirles que la obra de Dios le da propósito a la vida. Y es lo que más se lastima cuando un ser querido se va. Jesucristo en Lucas 9:60 dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ay, hermano, primero nos mandas a la obra misionera y después nos sacas ese texto que está aparentemente libre de toda empatía. Este texto es muy hermoso y es muy didáctico, tiene mucha enseñanza. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Porque cuando un ser querido se muere, uno siente morir también. Así que Jesús no estaba exagerando, ni estaba diciendo algo impropio. Él nos entiende, Él nos comprende, Él sabe de nuestro dolor. Deja a los muertos, porque en ese momento así nos sentimos, que algo muere en nosotros. Nos sentimos que ya no estamos vivos. Hago una pregunta. Si un ángel de Dios viniese y te dijera, ¿quieres irte al cielo ya? ¿Ya tienes asegurada la salvación? ¿Quieres irte al cielo ya? ¿O puedo venir por ti dentro de 15 años teniendo la salvación asegurada también dentro de 15 años? ¿Qué escogerías? ¿Irte ya o quedarte esos 15 años sin arriesgar la salvación? Te la están garantizando de que la salvación está asegurada para dentro de 15 años. ¿Qué escogerías? Si tú escoges decirle al ángel, ángel, llévame ya, y sigues vivo, significa que estás muerto en vida. Que tu vida ya no le encuentras propósito, no le encuentras sentido. Y si le dices al ángel, no, ángel, muchas gracias, tengo riumas, me duele, hay soledad, hay bajos de tristeza, pero prefiero irme dentro de 15 años. ¿Y qué vas a hacer durante esos 15 años? Te va a preguntar el ángel. Quiero decirle a mis vecinos, hablarles del amor de Jesús, a mis sobrinos, a mis tíos, a mis primos. Dame chance de hablar del amor de Jesús durante estos 15 años y después voy a heredar la tierra nueva. El trabajo para Cristo, el trabajo para Dios, le da propósito a la vida. Recordemos, sentido de vida lo da Jesús. Con su verdad y con su amor te llena la existencia. Pero sentido no es lo mismo que propósito trascendental. Propósito es lo que tú haces a favor de otros, la utilidad que tú tienes en las manos de Dios. Ahí tenemos a Tabita, la Gacela, Dorcas. ¿Cómo le dio sentido a su vida? Se reunió con un grupo de viudas y se pusieron a hacer labor para los indigentes. Cuando muere Tabita, no lo soportan las viudas. Buscan a Pedro y le dicen, ven Pedro, ven, sin tardar, ven. Era tan útil la vida de Tabita que
que Dios la devolvió. Le devolvió la vida. Le devolvió la vida. Conocen la viuda de Sarepta. Cómo Dios la escogió para algo especial. Así que, hermanos queridos, ¿qué hace Dios con nuestro dolor? Y también, ¿qué hacemos nosotros a favor de la obra de Dios? El trabajo para Dios fortalece nuestra alma. Dios no necesita nuestra labor. Tampoco necesita muertos allá, porque es una forma de consolar que tiene el mundo. Ya lo necesitaba Dios. Dios se lo llevó. Así que, ¿qué hace Dios? En primer lugar, lo que hace Dios es sufrir con el que sufre. Dios sufre con el que sufre. El sufrimiento de Dios yo no lo puedo entender. Yo he perdido a mi papá y a mi mamá. Si alguien el día de mañana pierde a su padre, no por eso yo lo estoy entendiendo. El día de mañana alguien pierde a su madre. No por eso yo lo estoy entendiendo. El amor humano es inalcanzable, no se puede atrapar, no se puede contemplar. Por eso decir, sí, lo que sufres, son palabras vacías, son palabras inútiles. Lo único que podemos hacer es estar ahí. Es estar ahí. El sufrimiento de Dios es un sufrimiento muy distinto al nuestro. Dios sufre sin egoísmo y nosotros todo lo contrario. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Nadie me comprende, nadie me entiende. Estoy desamparado, estoy desamparada. Estamos muy centrados en nosotros. Mueren a nuestro lado miles de gente y no nos duele hasta que se muere un ser querido. Dios no es así. Dios sufre por todos, por todos, por todos sufre. Y no sufre por los que se mueren. Sufre por el dolor de los que quedan vivos. ¿Por qué? Porque resulta que Dios es eterno. Y su eternidad y su infinitud le permite ver las cosas tanto pasadas como futuras sin intervención del tiempo, sin obstáculo del tiempo. Esto que estoy diciendo significa que Dios está viendo a tu persona amada allá en el reino de los cielos si tuvo en vida la preocupación de aceptar a Cristo como Salvador personal. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si creyó en Jesús y se entregó a Jesús, Dios ya lo ve allá. Y te ve a ti, viuda, te ve a ti, viudo, al lado de ella. Así que cuando Dios sufre por ti, no sufre desesperanzado, sufre por tu dolor nada más, porque a ti te duele. Y en ese dolor hay dureza de corazón, hay egoísmo. En ese dolor tuyo hay cosas que Él quiere desarraigar, quiere quitar de ti. Pero Él, hermano mío, hermana mía, ve el fin desde el principio. Dios ya te está viendo a ti con aquella persona que está descansando. Ya te ve con él o con ella. ¿Qué hace Dios? Sufrir con el que sufre. Difícil entenderlo. Número 2, quita el estigma de la viudez. Quita el estigma de la viudez. Isaías 54, versículos 4 y 5. ¿Cómo le hace Dios para quitar el estigma a la viudez? 4 y 5 de 54 de Isaías. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. De la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, de la afrenta. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Qué palabras tan poderosas le dirige Dios a las viudas?
mira, no te quedaste desamparada. Yo soy tu marido. Es decir, toma el símil del esposo para decir, si el esposo te protegía, si el esposo te escuchaba, si el esposo estaba contigo, si tú confiabas en tu esposo, si tú sentías seguridad en tu esposo, hazlo conmigo. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a escuchar. Sí, no te va a lavar la rosa, ni la vas a poner a trapear, pero sí va a estar contigo y te va a consolar. ¿Y qué hace con los hijos? Porque a veces nos vamos y comparamos el dolor como si fuera una pizza que está en rebanadas. Y algunos en esa muerte sufren más, otros sufren menos, dependiendo del tamaño del pedazo de la pizza. Y no es así. Los hijos también sufren. También sufren los hermanos, los papás del que murió también sufren. No nomás el esposo, no nomás la esposa. Porque a veces llegan a consolar al viudo o a la viuda y lo primero que se encuentran uno de sus hijos es, ¿y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está tu papá? Como si el dolor de los hijos no contara. Entonces, ¿qué hace Dios con los hijos que sufren la muerte de papá o de mamá? Salmo 68, 5. Quita la afrenta de la viuda y también quita la afrenta de la orfandad. Salmo 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Por qué le dices a un hijo cuya madre murió o cuyo padre murió que es huérfano? Y tiene un padre. Es más, el Padre Celestial es nuestro verdadero Padre, porque con Él vamos a vivir por la eternidad. Vaya nuestro papá biológico o no vaya. Y si va nuestro papá biológico, Él también será hijo de nuestro Padre Dios por la eternidad. Así que Dios quita la afrenta de la viudez y quita la afrenta del huérfano. No es justo decir, soy viudo, tengan compasión de mí, sufro mucho. No, ni tampoco soy huérfano. No, tienes un Padre que es Dios. Tienes alguien que te protege, que es Jehová de los ejércitos. Quita el estigma. Número 3, consuela. Vamos al versículo multicitado, tanto en la fe de Jesús como cuando vamos a leer la Biblia con una persona que sufre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Está larga la lectura, pero es Dios el que habla, ¿no? No voy a ser yo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, se me esconde. Ahí está. 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? O sea que para Dios, lo sabemos, para Dios, las personas que mueren en Cristo no están muertas. Aunque si bien es cierto no son conscientes de nada, están durmiendo para despertar en la mañana de la resurrección. Por eso están durmiendo, porque van a despertar. No se han ido para siempre, no se han perdido en la nada. Dios los tiene guardados. Aguárdate un poquito, aguarda un poco, porque el que ha de venir, vendrá y te levantará de la tumba. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando escucho los testimonios de los tanatólogos, de los que consultan a los tanatólogos, ¿cómo sufren? ¿Cómo sufren? Además del dolor de la pérdida, sienten un vacío. El vacío existencial, cuando Dios nos llena el alma, se hace abismal. Para nosotros la ausencia es literal, es física. Ya no va a estar allí. Pero
pero el alma no queda vacía, porque el alma la llena nuestro Dios, el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no hay desolación interior. Puede haberla en el exterior, pero no en el interior. Porque si creemos, dice que es importante creer, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué importancia tiene que Jesús haya resucitado? Mucho. Porque si crees que Jesucristo resucitó, te va a resucitar a ti. Y te va a resucitar a tus seres queridos y te los va a devolver para que los abraces y estés con ellos para siempre. Por lo cual, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que nos debe dar aliento, hermanos y hermanas, no es lo bueno que fue el que se fue, porque castigamos a Dios. ¿Por qué, Señor, te lo llevaste si era tan bueno? No te consueles por la bondad del que se fue. Consuélate con la resurrección de Cristo, porque gracias a la resurrección de Cristo va a resucitar aquel que creyó en Él y entregó su vida a Él. Consuela. ¿Qué hace Dios? Consuela. Y por último, ¿qué hace Dios? Salmo 94, 19. Salmo 94, 19. En la multitud, Salmo 94, 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Repito el texto. En la multitud de mis pensamientos, una persona cuando sufre piensa mucho, piensa de más, se cansa pensando. Inclusive se atrapa a sí mismo fastidiado de tanto pensar para no llegar a ningún lado, para seguir igual. Pero el texto sigue diciendo, tus consolaciones alegraban mi alma. No es malo alegrarse. No ofendes a la persona que se fue, aunque te rías, aunque seas feliz. No. Dios tiene todo el propósito de hacerte sonreír. Dios tiene todo el propósito de que te alegres, de que vivas feliz. Hay personas que en vida, estando en vida, la persona que se fue, dictan una sentencia. No sé qué va a ser de mí si te mueres. Mi vida se va a ir contigo si te mueres. Es un fatalismo muy duro, muy pesado, que se cumple. Los mismos tanatólogos confiesan que poco se puede hacer por una persona que ha dictado esa sentencia, porque se dedican a cumplirla. Mueren junto con el muerto. Mueren junto
junto con el que murió. Por eso Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No seas uno de ellos. Tú ve y anuncia el Evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos, tenemos una gran obra que hacer. Tenemos una luz maravillosa que compartir. La doctrina sobre el estado de los muertos es fundamental conocerla antes de que llegue ese proceso tan doloroso. ¿Sí? Y otros la tienen que aprender a marchas dolorosas, a marchas forzadas. Tienen que entender en qué condiciones están las personas que se van. Porque vaya consolaciones. Una mamá pierde a un bebé. Va con su líder religioso y le dice, es que era tan lindo tu bebé que Dios se lo llevó. ¿Saben? Para doctrinas que no son adventistas, la mayoría, ve a un Dios insensible. Ellos dicen, el dolor es de los humanos, porque aquí está el pecado, aquí está la maldad, en el cielo no hay dolor. ¿Cómo va a sufrir Dios? Hay un texto que dice, el que hizo el ojo no mirará, el que hizo el oído no escuchará. Y yo digo, el que hizo los sentimientos no sentirá. El que nos dio las emociones no se emocionará. Claro que Dios siente. Claro que Dios es sensible. No toques a la viuda, porque si ella clamare a mí, yo escucharé de los cielos y habrá viudos en tu familia y huérfanos. No te burles de ellos, no los oprimas. Éxodo 22, 22 al 24. Así que defensor de viudas es Jehová de los ejércitos. Bueno, les decía, en otra ocasión una mamá perdió un niño. Ese niño era muy buen portero, era deportista el bebé, así que tenía el corazón ganado de sus padres, era el orgullo de sus padres. Muere y su líder religioso la consoló diciéndole, es que Dios iba a ser un equipo iba a ser un equipo de fútbol allá en el cielo y lo iba a poner de porterito a él. Hermano, qué manera de consolar, de un Dios insensible, de un Dios que no siente. Ay, pero yo lo necesitaba, a mí me iba a desgarrar el corazón. Y la de la niñita, el niño que perdió al nacer, dijo, ahí está la cuna, porque recordemos que ahora ya le compran la ropita de color, ya la cunita, ya todo, para cuando nace ya tiene todo listo. Y se quedó ahí, está viendo la cuna y eso le rasga el alma. Y pintan a un Dios que está rasgando los corazones de los seres humanos porque necesita gente en el cielo. No. Dios no es Dios de muertos, es de Dios de vivos. No. Sabemos la causa de la muerte. La primera causa de la muerte está en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Hay enfermedad, dolor y muerte. Y también el diablo, porque él vino a matar y a destruir. Y también están los accidentes. Es multifactorial la muerte. No tenemos por qué culpar a Dios. No tenemos por qué culpar al destino. Ya cuando te toca, te toca. Así que éntrale. No. No tengas de pretexto eso. Cuida tu salud. Cuida tu salud. Comparte los principios de salud que tú sabes con aquellos que habrán de ser beneficiados con ellos. Así que, hermanos, deja que los muertos descansen. Y tú anuncia el Evangelio de Jesucristo. No hay oración más poderosa que aquella oración, que aquel clamor que sale de la boca de un corazón que sufre. Porque Dios está más cerca que nunca de esa persona. Así que a trabajar por el Señor. Y dejemos que Dios llene, inunde nuestra mente y nuestro corazón de su gozo, de su alegría de vivir. Voy a vivir estos 15 años, estos 20 años, el tiempo que Dios me dé de vida, dándole honor y honra a Dios, a nuestro Creador, con quien vamos a vivir por la eternidad. Dios te bendiga a ti a través de su palabra.